efecto, para variar, esta ley no toma en cuenta, salvo de manera muy marginal, la opinión social. Esto es una especie de síndrome de nuestros gobiernos que asumen desde el discurso el papel de la sociedad de manera siempre por delante, y en la práctica no tiene ningún efecto, muy poco efecto en la realidad. El segundo es otro síndrome muy clásico del gobierno mexicano en general, pero también de la Ciudad de México, es la ausencia de visiones integrales. O sea, todo es parcial, todo. Cuando es vivienda son casas, cuando es transporte es BRT o estacionamiento. O sea, no hay esta idea de la ciudad como algo que requiere de una visión integrada, donde diversos actores desde los territorios pueden aportar elementos para ir tomando decisiones, pero considerando los impactos que un tema genera en otro. Esa es como la visión que me parece tiene la ley. Un primer punto ya más específico, en la exposición de motivos hay un análisis sintético de algo que adelantaba ya Roberto, que era muy claro por los estudios de sismología, que en la frontera de los dos suelos, el suelo suave y el suelo firme, como coloquialmente se menciona, hay un aceleramiento del proceso telúrico que genera una afectación proporcionalmente superior al resto del territorio. Y esto está ya mapeado, ya sabemos dónde. Y bueno, evidentemente que en el caso de la reciente tragedia de este sismo, ese suelo es el que, donde se sufrieron mayores estragos. Entonces, una primera contradicción, una primera paradoja de la ley es que, sabiendo que aquí es un lugar de altísima sismicidad, resulta como que voy a permitir y fomentar que se siga y que se vuelva a construir. Es decir, el riesgo ahora se puede inclusive multiplicar por el crecimiento de la edificabilidad, el crecimiento de las densidades. Entonces, aquí hay un primer punto. En los debates que hubo, yo he asistido ya a 3 o 4 debates sobre el tema, se planteó, bueno, hay que reconocer el derecho que todos tenemos a vivir en el lugar donde vivíamos. A mí me dolería mucho, después de 40 años donde vivo, que se cayó mi casa y que llegara el gobierno y me dijera, ¿sabes qué? Esta zona es de altísima densidad, ya no te vamos a permitir que construyan. Eso duele. Pero desde la perspectiva social, comunitaria, urbanística, ambiental, de riesgo, son decisiones que en algún momento hay que tomar, pero para eso hay que tener una visión de cómo respetar ese derecho que tiene la gente al tiempo de ir resolviendo paso a paso situaciones que se nos han ido complicando en la ciudad, que la han convertido en un espacio de altísimo riesgo, no solamente por sismos, sino ya por otro tipo de razones que tienen que ver con la acción humana al construir a lo tonto, en muchos sentidos, considerando siempre por delante, por ejemplo, el negocio inmobiliario y muy poco en las necesidades sociales. En este contexto se planteó, bueno, ¿por qué no en algunos espacios que fueron derruidos, por qué no aprovecharlos ahora como espacios públicos, como memoriales? El espacio público es uno de los grandes déficits de nuestra ciudad. El tener más espacio público no solamente nos recupera la memoria histórica, nos da la posibilidad de negociar y mover algunos usos que estaban ahí. Estoy pensando en escuelas o en otro tipo de edificaciones, inclusive algunos espacios comerciales, algunos de vivienda muy grandes, que hay que resolver el asunto social, pero también hay que pensar en la ciudad. Esto no se considera, y no se considera porque implica trabajar en serio, implica gestionar en serio, implica sentarse con la comunidad a resolver algo que es difícil de resolver. Pero lamentablemente la ley no lo considera y eso me parece que es uno de sus déficits, inclusive contradicciones importantes. Otro tema son limitaciones. La ley establece hacer de la Ciudad de México una ciudad verdaderamente resiliente, pero la resiliencia incluye un término que no está considerado en la definición de resiliencia, que es la prevención. O sea, considerar reconstruir, ser capaz de recuperarme ante la crisis, pero no dice que debo aprender la lección y en consecuencia tomar otras decisiones para que no vuelva a
a ocurrir el fenómeno. Entonces la ley permea esta idea, pero no la aplica en la práctica y se vuelve muy contradictorio. Otro elemento es este tema que ya se ha mencionado: vamos a reconstruir edificios, cuando lo que necesitamos es reconstruir los barrios. El tema es reconstruir el barrio desde la perspectiva no solo del riesgo, desde la perspectiva de las necesidades sociales, nuevamente el espacio público, la movilidad, las infraestructuras. Y esto no se asume, es decir, no se ha leído la lección que nos da el pasado, la que nos da este evento, y el resultado es que estamos haciendo exactamente lo mismo que se había hecho antes del fenómeno, y por lo tanto no estamos reconociendo que estamos asumiendo nuevamente el riesgo. Independientemente de que muchos edificios se van a construir en mejores condiciones, no hay ninguna garantía que esto pueda preservarse en el futuro, porque estamos en una zona que nos están diciendo los expertos, esta es zona de altísima sismicidad. Por lo tanto, debería ser un corredor con condiciones diferentes de edificabilidad, de usos del suelo, etcétera, que no se considera. Otro tema, bueno, ya más que dicho, fuiste muy clara en el planteamiento de la participación social. Yo creo que el mecanismo para que la ley pudiera funcionar adecuadamente tendría que ser la determinación de polígonos. Los polígonos que tienen el problema de lo que ha ocurrido, el problema del riesgo, que incorporarían a la población al debate, a la solución, para que cada uno pueda asumir con recursos, con el apoyo de quien debe apoyar, que en este caso es el Estado, tomar sus propias decisiones. Aquí aparece el otro síndrome del gobierno mexicano: yo trabajo para ustedes, nunca trabajo con ustedes. Esa es, me parece, una de las frases que más hacen sentir mal la política pública, y en este caso se expresa de manera muy evidente. Entonces, yo pienso por ustedes, yo trabajo para ustedes, yo construyo, yo decido, yo hago esto, cuando el gobierno no tiene capacidad de resolver los problemas, porque es un gobierno chiquito en todos los sentidos, en poder, en recursos, en legitimidad, en todo, y una sociedad grandota con experiencia, pero que no está organizada. Y en lugar de apoyar esa organización, que está más bien resuelta en conjuntos de vivienda, en unidades habitacionales, en barrios, en colonias, hay más posibilidades de organizar a la gente. Decirle, aquí están los recursos, organícense, aquí están 5 reglas básicas, hay una comisión que va a estar dando seguimiento a esto, pero háganlo ustedes, lo pueden hacer. Esto genera relaciones sociales mejores, genera una capacidad de participación que es más efectiva, etc. Pero al centrarse en edificios afectados y no en los ciudadanos de sus comunidades, de hecho, contradictoriamente o paradójicamente, la ley que habla de participación inhibe naturalmente la participación, porque tengo que estar dependiendo de una serie de órganos que son de gobierno, sin que yo tenga la capacidad de sentarme con mis vecinos y tomar decisiones, decir, vamos a reconstruir acá, el propietario, dónde están los recursos, las normas edificatorias, y vamos a trabajar nosotros. Hay una gran voluntad de hacerlo, pero la ley, tengo la impresión de que lo inhibe. 2 puntos más para cerrar. La oportunidad que da esta tragedia, como otras que hemos tenido leyendo las lecciones que nos da esta realidad social, espacial, ambiental, es que debiéramos definir con mucho más cuidado dónde sí, dónde no urbanizar. Se dan las condiciones ahora. Si yo muestro, y lo vi ya en los mapas, el corredor donde está este suelo que se encuentra, esta frontera, ahí hay una gran oportunidad para redefinir el proceso de urbanización poco a poco, ir reduciendo las densidades, no elevándolas, ir dejando más espacio abierto, más espacio público, y no al revés, de eliminar esto, reduciendo la edificabilidad y no creciéndola. Yo estoy de acuerdo que pudiera pensarse, como dijo Roberto, es un instrumento financiero para apoyar a aquel que perdió todo, no tiene dinero. Bueno, te doy chance de que construyas más, véndelo y con eso pagas tu propia casa. Pero desde una perspectiva muy clásica, financiera, del mercado de sus edificios, podría sonar lógico, pero no resuelve
el problema y va a crear probablemente nuevos problemas porque las reglas no están claras. Entonces, tenemos un atlas de riesgo, tenemos planes, tenemos programas, inclusive a nivel parcial de delegación o de alcaldía o de demarcación, más el programa general, y no estamos tomando decisiones en ese punto. Y finalmente, se está perdiendo también la oportunidad de enfrentar los problemas que tiene el mercado de suelo, la vivienda en renta. Resulta con que ahora las rentas están elevando de manera creciente, la gente se quedó sin nada, empieza a buscar, y entonces estamos generando otro problema adicional. No hay oferta de espacio habitable para mucha gente que perdió lo que tenía donde vivió muchísimo tiempo, y no hay un planteamiento adecuado para resolver, para reducir las presiones inflacionarias especulativas, para elevar la oferta y para ponerle reglas a esta oferta. Simplemente yo te voy a apoyar para que reconstruyas, construye más, no hay ningún problema, en el mismo sitio. Oye, ¿y esto es correcto? Bueno, no hay nadie dentro del gobierno se ha preguntado si esto es correcto. Y aquí se está evidenciando que muchas de las decisiones de la ley no son correctas. Entonces, cierro. Creo que hay una posibilidad todavía, a través del programa y todas las acciones, la comisión. Alguien me decía, oye, la comisión, el comisionado, no me dijo ni el nombre, pero es una persona muy razonable. Podría presentarte, lo que le decía anoche a alguien, porque tenemos una organización que se llama Alianza por la Regeneración Urbana, y el grupo determinó empezar a trabajar con los vecinos de la Condesa, se va a trabajar en Cuapa y en otros lugares, tratando de crear esta idea de asociación de los vecinos para hacer una propuesta integrada que incluya otros aspectos, no solamente la red.